Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibido por la ley. Pero ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, lo soportó con entereza, esperando en el Señor, con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina. Fue animando a cada uno y les decía en su lengua: yo no sé cómo aparecisteis en mi seno, yo no os di el aliento ni la vida, ni ordené los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, os devolverá el aliento y la vida, si ahora os sacrificáis por su ley. Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño y el rey intentaba persuadirlo, no solo con palabras, sino que le juraba que si renegaba de sus tradicionales, lo haría rico y feliz. Lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no hacía ningún caso, el rey llamó a su madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo, se inclinó hacia él y riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma: hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y crié 3 años y te alimenté hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contiene y verás que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el hombre. No temas a ese verdugo, no desmerezcas de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo: ¿qué esperáis? No me someto al decreto real. Yo obedezco los decretos de la ley dada a vuestros antepasados por medio de Moisés. Pero tú, que has tramado toda clase de crímenes contra los hebreos, no escaparáis de las manos de Dios. Palabra de Dios. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mis súplicas, que en mis labios no hay engaño. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo, con mi apelación, vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Aleluya al Señor, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes les había dado el dinero para enterarse de lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él contestó: muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó: por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la onza y dádsela al que tiene 10. Les replicaron: Señor, si ya tiene 10 onzas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos encontramos con algo que continúa lo que ayer leíamos. Cuando Jesús decía: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, los que estaban allí estaban escuchando, y sin embargo ellos tenían una expectativa contraria a lo que Jesús estaba planteando. Él se presenta como el que busca al perdido para salvarlo. Pero ellos están pensando que Jesús va a Jerusalén a tomarse el poder para acabar con sus enemigos. Por eso Jesús hace esta narración que combina las dos cosas y al mismo tiempo les da respuesta a lo que ellos están planteando. Primero se refiere al hombre noble que fue a un país lejano a buscar la condición de rey. Y cuando regresó, entonces dijo: aquellos que no me querían serán degollados. Esto corresponde a un acontecimiento histórico.
En aquellos tiempos, Arquelao, hijo de Herodes, que había construido varios edificios en Jericó y era muy conocido en Jericó, había marchado a Roma para buscar allá el reconocimiento como rey. Y entonces 50 judíos fueron como en una comitiva posterior a pedir en Roma que no lo nombraran rey. No queremos a ese como rey. Sin embargo, él fue constituido rey y cuando regresó, entonces la consecuencia fue que aquellos que lo habían rechazado fueron condenados a muerte. Con esta comparación Jesús quiere hacer ver una cosa. Él es el hombre noble que se marcha a un país lejano. Este lejano está en contraposición con la cercanía de Jerusalén. Estaban cerca de Jerusalén. Ellos piensan que Jesús va a adquirir su condición de rey en Jerusalén con un golpe de estado. Y por eso Jesús plantea un país lejano. Ese país lejano es la casa del Padre. Jesús está hablando de su propia muerte y que es con su muerte como Él va a conseguir la condición de rey. Por eso nosotros vemos que en la cruz de Jesús está ese letrero abreviado aquí, INRI, que es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Él consigue su condición de rey con su entrega hasta la muerte. Bueno, Arquelao, cuando regresó, realmente degolló a sus opositores, pero en la realidad de Jesús encontramos otra cosa, y es que Él no se venga, ni Dios tampoco se desquita por el hecho de que le hubieran matado a su hijo. Simplemente Dios lo resucita. Y con eso deja claro que lo que el hijo proponía lo hacía con respaldo suyo, que él es el que hace esa propuesta a través del hijo. Y que los judíos que rechazaron a Jesús como rey y se acogieron al emperador, no tenemos otro rey que el César. Cuando Pilato les dijo, este es su rey, y les presentó a Jesús coronado de espinas, y ellos dijeron, no tenemos otro rey que el César. Al escoger al César, después de muerto Jesús y que Él resucitó, vinieron los romanos por allá por el año 72, destruyeron a Jerusalén y dispersaron a los judíos hasta por allá en los años 60, cuando se volvió a constituir el Estado judío, los años 60 del siglo pasado. Desde el siglo I hasta el siglo XX estuvieron dispersos sin tener un territorio propio. Eso es lo que Jesús quiere hacer ver, que rechazarlo a Él como rey no implica una venganza como la de Arquelao, pero sí implica unas consecuencias desastrosas para quienes lo rechacen. Con esto quiere dar a entender Jesús que el reinado de Dios no se da por la fuerza, no se da con violencia. Dios no reina así.
Luego la parábola explica cómo es que reina Dios. Dios reina con la cooperación humana. Y esta cooperación humana se da en el hecho de que el hombre noble que se marcha al país lejano les deja en consignación unos valores, dice unas onzas de oro. Por cierto, fijémonos en el hecho de que llamó a 10 servidores suyos. ¿Recuerdan que hace unos días leíamos que había 10 leprosos y que esos 10 leprosos representaban a un grupo mixto de discípulos, donde habían galileos y un samaritano, es decir, estaban mezclados, judíos y extranjeros? Con esto nos está dando a entender que se refiere al grupo completo de los seguidores de Jesús. Llamó a 10 y les entregó 10 onzas de oro. Negocien mientras vuelvo. Cuando viene el Señor, el Rey, Jesús en su venida gloriosa, que como hemos visto se repite a lo largo de la historia, cuando Él viene, entonces viene uno de los, nos presenta 3, con esos 3 describe a los 10. Señor, tu onza ha producido 10. Muy bien, eres un empleado cumplidor, como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fijémonos lo que esto quiere decir, que la proporción de la entrega produce unos resultados, unos frutos mejor, y esos frutos influyen sobre una gran población. Con esto nos quiere dar a entender 2 cosas. La primera es que para poder adquirir nosotros el reinado de Dios, para poder entrar en el reino de Dios, necesitamos correr riesgos. Los comerciantes en esto nos enseñan, y es lo que Jesús quiere que observemos. Si uno tiene un dinero guardado, eso no produce. Si uno lo invierte, se desprende de él, pero produce. Ese es el sentido de las 10 onzas que recibe cada uno. El otro dice, Señor, tu onza produjo 5. Y por último, el otro, que de manera irresponsable le dice, Señor, aquí está tu onza, te la tenía guardada en el pañuelo con el que el turbante, porque tenía miedo. Eres un hombre exigente que reclama lo que no presta y ciega lo que no siembra. Fijémonos las 2 actitudes, la de los 2 primeros y la de este último. Los 2 primeros actúan con toda libertad, invierten y producen ganancias. El otro es presa del miedo, no tiene libertad, porque donde hay miedo no hay libertad. No tiene libertad y por eso no arriesga. Y por no arriesgar no produce. Con esto Jesús nos quiere dar a entender que lo que Dios espera de nosotros no es simplemente que conservemos. Lo que Él quiere es que produzcamos.
Nosotros no podemos reducir nuestra fe a una especie de defensa. A veces yo, en la vez anterior que fui párroco aquí, encontraba en las puertas de algunas casas un letrero que decía: aquí somos católicos, no insista. Era una actitud como defensiva, encerrados, atrincherados, acorralados en sus casas. En vez de decir: yo que soy católico voy a ir a llevar el testimonio del Señor, lo que hacían era atrincherarse en las casas. Esa es una actitud que no combina con lo que Jesús espera de nosotros. A veces nos volvemos por nuestra pereza, por nuestros miedos, nos volvemos excesivamente conservadores. Y entonces se trata de guardar, de conservar, de proteger, como si la iglesia fuera una especie de almacén de antigüedades, como si nosotros fuéramos anticuarios. No estoy degradando el oficio de los anticuarios, es muy bueno, pero la fe no es algo que hay que guardar, sino algo que hay que poner a producir. En este sentido, como les digo, los comerciantes nos enseñan porque nos enseñan a arriesgar. Cuando dice que este que no produjo se queda sin nada, quítenle a este la onza y dénsela al que tiene 10. Y los demás le dicen: Señor, pero ¿cómo así? Si ya tiene 10. La respuesta de Jesús es esta: al que produce se le dará más, al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, si nosotros nos dedicamos con la idea del miedo a conservar y no a producir, entonces vamos a perder la fe. Y fijémonos que esto que dice Jesús no es una cosa extraña. Pensemos lo que sucede con las familias que tratan de conservar la fe, pero no tratan de transmitir la fe. Finalmente terminan en una resequedad espiritual que los hijos la heredan como por tradición, pero que se les pierde en el camino, y los nietos ya no tienen ni noticia de eso, y los bisnietos ya son ateos. Ayer encontré la síntesis de un estudio que hicieron sobre cuáles son las familias que realmente les transmiten la fe a sus hijos de manera efectiva. Y las conclusiones de ese estudio, más bien la síntesis de ese estudio, yo las difundí lo más que pude, las mandé a algunos grupos. Espero que eso también lo difundan, así como difunden chistes y otras cosas. Porque nosotros necesitamos asumir la realidad de que el reinado de Dios no va a venir por un golpe de poder. Un día Dios va a coger la varita mágica, abracadabra, pata de cabra, y aquí todo el mundo va a ser creyente. No, eso no es así. Es necesario que en cada familia se asuma la responsabilidad de hacer producir las onzas de oro que el Señor nos ha dado. Arriesgar, no tener miedo.
El Señor que nos confió sus dones sabe muy bien lo que hace cuando deposita en nuestras manos sus bendiciones. Y a nosotros nos corresponde demostrar que Él tenía razón. Al final nos encontraremos con que no hemos perdido, hemos ganado. Y además el Señor nos dará una recompensa incomparablemente mayor. Cuando dice, toma el mando de 5 ciudades, toma el mando de 10 ciudades, está hablando del influjo tan grande que ha tenido la fe de esta persona en otras personas. No se trata de mandar, no, es que nosotros al transmitir nuestra fe tenemos, digámoslo así, una repercusión de vida que llega a mucha gente. Y cuanta mayor haya sido nuestra entrega, mayor será la repercusión de esa vida en la gente. Sigamos nosotros pensando en este mensaje y respondámosle al Señor.